Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La firma IFCOR Investment descartó este lunes que 2 inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, por algo más de $500 millones se hayan perdido o se hayan constituido en una estafa. El director ejecutivo de la empresa, Jorge Cherres, señaló que ha trabajado en operaciones con la policía desde el año 2003, teniendo una trayectoria intachable en todos los pagos que ha realizado. Manifestó que extrañamente cuando el gobierno de Lenín Moreno decidió no pagar la deuda, ha salido a decir que no existen los bonos o el dinero, y dijo esperar que no sea una represalia a su negativa de aceptar la propuesta del ministro de Finanzas, Richard Martínez, de reprogramar los bonos de sus clientes. Instó a mirar las cuentas del ISPOL, ISFA y el IES para verificar cuánto dinero ha tomado el gobierno apropiándose de esos fondos. Destacó que esto lo sabe muy bien la ministra de Gobierno María Paula Romo, pues dijo que ella firmó las inversiones de los fondos. Cherres indicó que esas operaciones de deuda han quebrado sus negocios internacionales y por ello advirtió que no tiene nada que perder y que tampoco callará, pues la denuncia de Romo afectó su nombre, negocios y el dinero de sus clientes, incluido el del ISPOL, aunque aclaró que esta institución no ha perdido el dinero. Para analizar el tema hemos invitado a su abogado Juan Pablo Merino. Bienvenido. 8 de la mañana con 41 minutos. En efecto, le damos la bienvenida a Juan Pablo Merino, abogado de Jorge Cherres en el caso ISPOL. Señor Merino, doctor Merino, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Ayer la ministra de Gobierno María Paula Romo, o en las últimas horas, emitió un comunicado en el que dijo que se debe proponer al 29 de septiembre que se celebre como el Día del Cinismo. Esto en referencia a varios casos, entre ellos precisamente el que involucra a su defendido, al señor Cherres, a quien ella responsabiliza por una supuesta estafa del Instituto de Seguridad de la Policía, el ISPOL. ¿Qué decir de estas declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en contra de su defendido? ¿Y existe o no existe esta supuesta estafa a los fondos del ISPOL? Muchas gracias, estimada Licenia. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Quisiera primero y nuevamente recalcar lo más importante, dirigirme a los miembros de la Policía Nacional, tanto en servicio activo y pasivo como a sus familias. Esto no constituye una estafa, su dinero no está perdido, mucho menos puede hablarse de algún tipo de desvío. Las inversiones están respaldadas, de IBECORP siempre ha velado por el cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales y también siempre ha velado por el dinero del ISPOL, como así lo ha hecho. Con respecto a las declaraciones realizadas por la ministra María Paula Romo, sinceramente no soy yo quien tiene que entrar a un ámbito político y no somos nosotros quienes necesitamos dar explicaciones sobre esto ni quienes queremos llevar esto a lugares donde no tienen que estar. Esto es muy simple. Las operaciones con las cuales el ISPOL ha invertido su dinero, asesorada por las empresas de mi representado, son muy simples, se constituyen una en una operación swap y en otra en una operación de reporto. La operación del swap, el canje de deuda interna externa, no sigue vigente, no hay ningún problema con esta, vence recién a finales de diciembre, y esta inversión ha representado una ganancia de más de $80 millones para el instituto. Por su parte, la del reporto, no quiero nuevamente entrar en tecnicismos porque yo quiero referirme a los hechos y a lo que a la ciudadanía verdaderamente le importa. Básicamente en una compra de derechos de bonos de deuda global 2024 con un pacto de recompra subsecuente. Ahora, un tramo de estas inversiones, no todas, porque hay otras que siguen vigentes, se encuentra en necesidad de reestructuración y aquí viene el porqué. Cuando el gobierno reestructura la deuda, ¿y por qué digo reestructura y no renegocia? Porque esto no es algo unilateral, esto no es algo bilateral, negociado, absolutamente para nada. El gobierno, de manera unilateral, ha decidido reestructurar una deuda. ¿Bajo qué condiciones en sentido amplio? Descontando 10% de capital, los intereses que debía pagar hasta esa fecha los paga con un bono al año 2030, es decir, pagando deuda con deuda, y de ahí las obligaciones principales las traspasa del año 2024 al año 2030, 2035 y 2040. Es decir, una deuda la patea 16 años. Evidentemente, esto repercute enormemente en los tenedores de deuda. Pero claro, los tenedores de deuda, y aquí viene lo gracioso, no es que son estas míticas o bancos internacionales, chulqueros o cualquier cosa que se pongan. Es la propia policía quien confía en el Ecuador, quien confía en el gobierno ecuatoriano que cumpla sus obligaciones y
da su dinero para estas inversiones y el gobierno ecuatoriano en esta ocasión dice, ¿saben qué? Yo no les voy a pagar. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que el subyacente, la garantía en la cual estas operaciones transaban, pierda más del 60% de su valor nominal. Es decir, un bono que valía 100, hoy vale 40, por poner un ejemplo. Entonces, evidentemente, por causas, no son por causas de malinversión ni de que el señor Cherry haya desviado fondos, absolutamente nada de eso. La constante aquí es la actuación realizada por el Ministerio de Economía de renegociar una deuda y causar tanto daño a los tenedores internacionales. Que claro, cuando salen a decir que los tenedores internacionales son los tenedores internacionales y nadie sabe quiénes son, está muy bien. Pero cuando dicen que es cuando no dicen y se enteran que son los propios policías quienes tienen esta deuda, claro, resulta que aquí ya vienen cosas que llaman la atención, por decirlo menos, ¿no? O sea, doctor Merino, lo que usted está señalando es que esta renegociación de deuda que anunció el gobierno fue, a decir de la versión del gobierno, que fue positiva para el país, resulta que fue negativa para los que están en el ISPOL, porque el ISPOL se vio afectado directamente con esta renegociación de bonos. Claro que sí. Dice que es positiva para el país. Si es que es positiva para el país, quiere decir que es negativa para los tenedores. ¿Y quiénes están entre sus tenedores? El ISPOL, el ISFA, el BIES. Todas esas instituciones tienen bonos de deuda global. Y estas instituciones se han visto claramente perjudicadas por esta renegociación. Ahora, le voy a poner un ejemplo. El gobierno ecuatoriano, o mejor dicho, el gobierno ecuatoriano y esta directiva del ISPOL a la cabeza de la ministra María Paula Romo, tenía en su poder bonos 2024, ya, más o menos 200 millones de dólares. Sin operación, sin nada, eran de ellos. Compraron esos bonos eran de ellos. Y con esta reestructura que propone el gobierno, porque renegociación no es un término adecuado, porque una renegociación requiere acuerdo entre las partes, como le digo, al aceptarlo el ISPOL costó 20 millones de dólares en pérdidas cuantificables. Eso sí es perder dinero. Eso no es lo que nosotros pretendemos hacer. Justamente lo que decimos es que se necesitan reestructuras para poder precautelar los dineros de los policías. Eso es lo importante aquí, que no están perdidos, sino que por circunstancias, como vuelvo y repito, ajenas a la administración del ISPOL, no es que aquí se ha gastado la plata, para nada. Lo que ha cambiado es la garantía o lo que daba valor a esas operaciones. Y eso es lo que requiere una reestructuración. Quiero ser muy enfático en otra cosa. Estas inversiones, las de reporto que estamos mencionando, han dado una ganancia en efectivo y pagadas en las cuentas del ISPOL de más de 25 millones de dólares. Y evidentemente no empezaron con 200 millones de dólares administrados, empezaron con una cantidad menor y claro, como fueron dando resultados, fue ampliándose este portafolio. Entonces, en este sentido, desde el año 2014 que estas inversiones han sido realizadas, hasta enero del 2020, no me acuerdo exactamente qué fecha, fueron pagadas a cabalidad. Absolutamente todas las operaciones. ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos reposan en las cuentas del ISPOL. Ahora, si el ISPOL, había muchas que el ISPOL decidía cancelar y se les pagaba el capital y el rendimiento. Había otras que decidía renovar, entonces se renovaba el capital y se les pagaba el rendimiento. Eso está en efectivo depositado en el ISPOL. Eso es lo más importante entender, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable que cambia aquí? No cambia la variable contractual. Cambia la decisión del gobierno ecuatoriano de una reestructuración de una deuda. Y claro, el ISPOL acepta, pero cuando nosotros proponemos, ok, hay una reestructuración, reestructuremos también sus inversiones, me dicen, no, me han robado, no, los bonos no están ahí. Completamente falso. Como le digo, la operación swap, que es de 325 millones de dólares, ni siquiera vence en diciembre. Entonces, ¿cómo pueden cómo pueden las autoridades siquiera decir que hay un faltante cuando ni siquiera hay un incumplimiento, cuando falta para que esto pase? Ahora, ¿cuál es el problema y qué es importante señalar ahorita? Esto permitió al ISPOL conseguir liquidez, como ya le he dicho, de cerca de 80 millones de dólares, porque el gobierno siempre paga deuda con deuda. La deuda interna, ¿qué es lo que pasa? Llaman en la mañana, pagan en la mañana y en la tarde llaman para que compren bonos. Y esto ha venido así durante mucho tiempo. Es más, en esta administración de la señora ministra Romo,
se han realizado estas mismas operaciones, si no me equivoco, en Es el mes decir, de julio y en el mes de septiembre. la ministra Claro, sabía de estas operaciones, la ministra tenían que conocía, pagar, claro que al ser sí. ella No, integrante del directorio del ISPOL, ella debía haber conocido este tipo de operaciones, de inversiones, tomando en cuenta que ella es ministra de gobierno desde agosto de 2018. Ella, desde al ser agosto del integrante, 2018, claro que sí. Perdóneme, Licen. Ha sido ministra desde agosto del 2018 y como tal es la directora del Consejo Directivo del ISPOL. exacto, eso le Porque digo, usted por eso. recordará que por una reforma legal los fondos pasaron de ser administrados por los propios policías a pasar a ser administrados por el Ministerio del Ramo. Quitaron la autonomía que ellos tenían para administrarse. El ISPOL no era una, o no es, ahorita sí, indirectamente, pero en papeles si quiere, una autoridad adscrita a la comandancia de la Policía General o adscrita al Ministerio del Interior que tiene que recibir órdenes. Se entiende que el ISPOL era una entidad autónoma de todo esto. Ahora con Entonces, esto, el directorio del ISPOL conocía perfectamente en qué se estaba invirtiendo su dinero. claro que sí. Desde el La año ministra lo 2018 la sabía. ministra ha autorizado 150 millones de dólares en operaciones, en inversiones. O sea, me parece a mí me parece de más extraño tratar de decir que estas operaciones se dieron desde el 2014 hasta el 2016 o 17, como fueron las palabras iniciales de la ministra, cuando en verdad estas se han dado hasta el año 2020. Entonces, claro, le digo, ¿cuál es la variable aquí? Es simplemente la reestructuración de la deuda. Quiero ser muy enfático en esto. Si el gobierno ecuatoriano no reestructuraba su deuda, estas operaciones se seguían pagando y seguían funcionando como lo han venido haciendo desde hace muchos, muchos años. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Ahora, nosotros no estamos acá dándole tintes que no requiere esta investigación. Justamente por esto nosotros hemos tratado de reunirnos con el ISPOL varias veces, Jorge Cherres muchas veces, nosotros también por comunicaciones, nos hemos reunido 2 veces, no, más de 2 ¿Cuándo veces, fue la por última vía vez Zoom, que se reunieron con el señor Cherres y los integrantes del directorio del ISPOL? con los integrantes del directorio del ISPOL. Me podría estar fallando la memoria, pero si no me equivoco fue en junio de este año. Entonces, todas estas denuncias que saltan mucho o se presentan mucho antes de que siquiera haya estos temas que la ministra Romo dice que son ataques contra ella. Para nada, nunca le hemos atacado. Nosotros sí hemos explicado al país por qué esto necesita de reestructura. ¿Y por qué necesita de reestructura? Muy simple, porque el gobierno ecuatoriano ha cambiado el subyacente. Esa es la respuesta clara y concisa al país. Aquí no hay temas de, es que me quieren atacar, es que hay intereses o hay cualquier otra cosa, para nada. Todos los años anteriores no había ningún problema. Las autoridades de control verificaban. El ISPOL, como cualquier autoridad, bajo rectoría de la Superintendencia de Bancos, o sea, cualquier entidad que tenga que informarle a la Superintendencia de Bancos, tiene que presentar sus operaciones y sus balances a diario. A diario. ¿Cómo No entender es que esta intervención que se ha hecho a esta empresa de Cevale? Y llama la atención que accionistas de esta empresa también sea la Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, y el propio Ministerio de Finanzas. ¿Cómo entender esta intervención y en qué cambia esta situación de intervención de Cevale, la situación que enfrenta la empresa representada por su cliente? estimada Liceño, usted lo ha dicho muy bien. O sea, dicen, el Decebale ha hecho tal o cual cosa cuando los propios integrantes del Decebale son la CFN y el propio ministerio adscrito al ramo. Si el Ministerio de Economía es dueño del Decebale, ¿qué vamos a decir acá? Lanzar la piedra y esconder la mano, me parece completamente irresponsable hacer ese tipo de declaraciones. De intervención al Decebale, la figura societaria de la intervención es para corregir un error. Es decir, ni siquiera lleva una sanción con ella. Es más, el propio superintendente de compañías ha manifestado esto en algunas ocasiones. Entonces, bueno, si se quiere intervenir al Decebale y desde la parte societaria, el Decebale incumplió o no incumplió con ciertas normativas o reglamentos, yo no soy una autoridad de control para poder juzgar esas acciones. Pero de ahí que vengan a decir estafa, de ahí que vengan a decir los bonos están perdidos, eso ya tiene tintes mayores y eso es completamente falso. Ustedes mismos han sido testigos, como ha sido toda la ciudadanía, porque esto lo ha hecho público el ISPOL, no lo hemos hecho público nosotros, que nosotros hemos estado respetando los canales adecuados para llegar a una renegociación. La ministra Roma ha dicho en la Asamblea Nacional, ayer ha dicho en una rueda de prensa, usted lo ha escuchado y es de la misma que hace referencia a usted, el principal objetivo, más allá de si hay o no hay responsabilidades de personas naturales, es recuperar los dineros.
Y si es que nosotros estamos diciendo, sentémonos en una mediación para explicarles la propuesta de reestructuración y que ustedes no pierdan ni un solo centavo, y ellos ni siquiera van, pues que deje entrever. Nosotros no estamos llevando esto a arenas donde no tiene que estar. Queremos discutir, queremos una reestructuración y queremos los mejores intereses para los policías. Nosotros no, o Ibecorp y las empresas del señor Cherres no están aquí para tomar parte en actuaciones políticas ni están vinculadas a absolutamente nadie. Usted mismo ha visto que, claro, de entrada le querían sacaron una foto que él se había tomado con un legislador y decían, que ni sé qué, que retracciones, cualquier cosa que no tiene nada que ver con el caso. ¿Y cuál fue la explicación? Que por una ayuda humanitaria que hizo el señor Cherres en el terremoto, con otra gente, porque también otra gente por medio, dieron 50 galones de agua, dieron comida para 400 familias por 2 semanas, se ganó el premio Vicente Rocafuerte, fue condecorado. Entonces, ¿cuáles son estas supuestas nexos inexistentes que están tratando de crear? Como le digo, acá lo importante es ver, si el gobierno paga sus deudas, estas inversiones funcionan a la perfección. Si el gobierno no paga sus deudas, unas de estas inversiones, un tramo de estas inversiones, necesita una reestructuración por esas propias actuaciones. Pero bajo ningún concepto aquí hay robo, aquí hay estafa, aquí hay absolutamente nada de eso. Tenemos que ser muy claros en ese mensaje y tenemos que decir, no es cuestión de alertar a la ciudadanía y salir con un megáfono a decir en todos lados, me han robado, han estafado, quién será, no conozco. Cuando todas las comunicaciones han sido respondidas, cuando hemos tenido varias reuniones de trabajo. Lastimosamente, cuando la gente está sesgada, no hay mucho que hacer. Pero nosotros sí llamamos a la prudencia y a entender que no puede utilizarse los sagrados dineros de la policía, ni mucho menos la institución policía, para fines que no tienen nada que ver con mejorar esa institución. Es decir, recautilar su dinero, que tenga un correcto funcionamiento, para eso, no para lanzar bombas de humo, no para tratar de llevar esto a terrenos políticos donde no tiene que estar. Tenemos que ser responsables con los dineros de la policía. Ahora, señor Merino, ustedes han planteado una especie de arbitraje, de mediación, para que... No hemos planteado... Perdóneme que interrumpa el señal, le escucho. ¿Qué se buscaría con esta propuesta? Porque la ministra dice que no van a aceptar una mediación, un arbitraje sobre el tema del ISPOL. ¿En qué consiste esta propuesta? Pues bueno, como nosotros lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, lo que nosotros buscamos con esta propuesta es que ellos entiendan que está mal de su portafolio, porque no tienen conocimiento. O sea, lo importante, ellos llegaron y votaron a absolutamente todo el mundo. Y eso no es bueno porque ni siquiera ellos nos pedían los papeles que ellos deberían tener a nosotros. Con eso le digo todo, ¿ya? Por desconocimiento. Entonces, claro, estamos diciendo, miren, sentémonos, escuchen cómo está su portafolio, escuchen la propuesta que yo les tengo, para que no se pierda ni un solo centavo en virtud de esta decisión del gobierno ecuatoriano. Y mantengamos el dinero intacto, salvemos el dinero, no salvemos, pero no perdamos el dinero de los policías. Ese es el kit del asunto, es lo más importante. Lo que queremos nosotros es precautelar los dineros de la policía. Estamos peleando por los dineros de la policía. Ahora, que ellos no quieran ni siquiera escuchar, me llama la atención. ¿Y de qué va ligado a todo esto? El señor Cherres ha presentado acciones en cortes internacionales para que no se acepte esta reestructuración, porque está restando, no solo el señor Cherres, bancos internacionales muy grandes, ahí estaba Credit Suisse, estaba, si no me equivoco, UBS, bancos muy grandes, porque justamente no es correcto que a usted le vengan a decir, te voy a pagar algo que te tenía que pagar el 2024 en 16 años y te voy a pagar como yo quiera y te voy a pagar lo que yo quiera. Eso no es correcto, eso cambia las condiciones y eso requiere una reestructuración, que es justamente el trabajo del señor Cherres. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Merino. Que la gente se haga sus propias conclusiones. Espero que esta situación llegue a feliz término. Le agradecemos por su apertura, por la información que nos ha proporcionado, por las aclaraciones que ha podido realizar Juan Pablo Merino, abogado de Jorge Cherres Miño, sobre el caso del ISPOL. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liceña. Siempre a las órdenes. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.